Los beneficios de la meditación. Vamos hoy a estar haciendo un poco de meditación a la luz del Salmo 119, 97 a 104. Los beneficios de la meditación. Los jueves anteriores, como nos recordaba el Pidio al inicio, nos hemos acercado a este Salmo como un poema estructurado y ordenado, ¿cierto? Desde el acróstico del alfabeto hebreo. Y esto obviamente, como ya lo han resaltado, con la intención de mostrar la palabra de Dios en su totalidad, pero también en cuyo contenido podemos ver que el creyente desarrolla el reconocimiento de la autoridad divina cuando se acerca a ella. Entonces, el énfasis está allí, ver la palabra de Dios, ¿cierto? Y se quiere exaltar. Y también hemos notado que la palabra de Dios fue diseñada para ser conocida. Y así como para ser conocida, también para ser obedecida. Ese es el énfasis también que recae sobre este salmo, ¿cierto? Ahora bien, en cuanto a que la palabra debe ser conocida y obedecida, obviamente no es una acción que se pueda dar de manera inmediata. Para poder pasar o trascender de ese campo del conocimiento a la vivencia activa, hay que hacer un proceso. Y la pregunta que uno puede tener cuando lee el Salmo es, entonces, ¿cómo se logra llegar o trascender de ese conocimiento que arroja la palabra de Dios a una vivencia activa desde el corazón? Es aquí donde se da la importancia de estos versículos 97 a 104. Esos versículos nos muestran precisamente el camino o la manera de alcanzar dicho propósito. Los beneficios de la meditación. Les invito por favor para que leamos el Salmo 119, versículo 97 a 104. Dice así: cuánto amo yo tu ley, todo el día medito en ella. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque me pertenecen para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque medito en tus estatutos. Tengo más entendimiento que los ancianos, porque obedezco tus preceptos. Aparto mis pies de toda mala senda para cumplir con tu palabra. No me desvío de tus juicios, porque tú mismo me instruyes. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel a mi boca. De tus preceptos adquiero entendimiento, por eso aborrezco toda senda de mentira. Los beneficios de la meditación. La porción de hoy nos invita precisamente a meditar la palabra de Dios de manera continua, considerando que tener esta práctica como creyentes cuando nos acercamos a la palabra se hace posible trascender de ese conocimiento que arroja la palabra a una vivencia activa del conocimiento. O lo que podríamos llamar también un trascender desde el conocimiento superficial a un conocimiento profundo. De esta manera, considerar que la palabra es un conocimiento y que tiene que pasar más allá de lo que, aunque quizás muy intensamente o muy expertamente muchos puedan conocer, no necesariamente le da la profundidad que la palabra requiere y demanda para que desarrolle un corazón obediente e igualmente pueda guardarnos de los caminos de maldad. Entonces, a la luz de este Salmo 119, versículos 97 a 104, precisamente quiero que veamos que el meditar continuamente en la palabra de Dios nos permite trascender de ese conocimiento superficial al conocimiento profundo. También desarrolla un corazón obediente y nos guarda de caminos de maldad. Inicialmente, versículos 97 al versículo 100, sobre todo en su parte A. Al meditar continuamente la palabra de Dios, el conocimiento superficial trasciende a ese conocimiento profundo. Miramos con atención la forma como empieza el versículo 97, con la expresión, cuánto amo yo tu ley. Es una expresión de gozo,
es una expresión también de tener una comunión cercana, estrecha, pero a su vez una entrega, un reconocimiento de respeto, de temor de esa palabra, de esa ley en el corazón. Esta expresión es una declaración de aprecio por la palabra de Dios y por el Dios de la palabra. Y podemos ver que el salmista ama tanto la palabra de Dios que después de dedicar tiempo a leerla, se esfuerza un poco más con la intención de conocer de cerca precisamente lo que tiene esta palabra para su vida. Y al hacer este esfuerzo, destaca algunas palabras o frases que se procesan y se profundizan en lo más profundo del ser, o en lo más íntimo del ser. Este proceso, la meditación, hace que la ley del Señor tenga un mensaje vigente para toda realidad circunstancial o condición que el salmista, que en este caso el que escribe, pudiera estar atravesando. Y de esto debemos considerar que la palabra de Dios, obviamente la palabra de Dios, solamente el que la lee la valora, esto es cierto, pero solamente los que la aman pasan más allá de la mera lectura. ¿Por qué? Porque les es necesario considerar sus pensamientos y hacer de ellos también sus pensamientos. Y luego de que se llega a este punto con la palabra de Dios, se puede decir que la meditación se vuelve una constante. Entonces no es solamente un espacio, un momento del día, unos minutos dedicados dentro de nuestra agenda, sino que los pensamientos que allí se producen llegan a estar presentes, activos durante el día en nuestra mente, durante todas las actividades que podamos estar desarrollando, incluso el descanso. Lo anterior nos transporta entonces a la declaración de Juan 14:23. El que me ama, mi palabra guardará. El Señor Jesús fue breve, pero enfático también con el uso de esta frase, a recordarle a sus discípulos que la lealtad y el amor a Él se podían demostrar solo en el reconocimiento de la autoridad divina que tiene la palabra de Dios y el permitir que esta palabra hiciera su obra en el corazón, trayendo obediencia y dependencia por el autor de la palabra, y en este caso por aquel que entregaba su vida por ellos. La frase de Juan 14:23 se ha convertido para nosotros como iglesia, y incluso la iglesia de todos los tiempos, en un verdadero desafío. ¿Cómo lograr ser ese fiel discípulo que demuestra su amor al Señor mediante la obediencia a su palabra? El meollo en sí de aquel interrogante está en el hecho de que el creyente tiene conocimiento de la palabra, algunos más amplios que otros, pero si ese conocimiento, por muy amplio o por muy experto que pueda llegar a ser, si no cobra vida en el corazón del discípulo, si no cobra vida en el corazón del pecador redimido y no toca cada fibra de su ser, será un conocimiento superficial. De esta manera podemos reconocer y debemos aceptar que muchos conocen y conocen mucho, pero en pocos trasciende la palabra de Dios a un conocimiento profundo. ¿Y por qué sucede esto? Porque la palabra requiere exponerse, que le expongamos nuestro ser, que le abramos nuestro corazón, pero también que nos sometamos a ella, que podamos permitir que la palabra nos exija y le demos lo que la palabra requiere. Un creyente y quizás un no creyente puede conocer mucho de la palabra de Dios, pero si se opone a Dios, si se opone a su obra y a sus siervos, es un conocimiento que daña. A la luz del versículo 98 del Salmo también vemos que ser un experto, un maestro, ser un experto en los métodos de exposición de la palabra y mostrar un dominio de la misma palabra de Dios no es evidencia de que la voz y la verdad de Dios tengan cabida en nuestro corazón. Por otro lado, valoramos, y gracias al Señor que es así, cuando la persona llega ya a la vejez, a esa etapa madura, ¿cierto?, de la vida, porque tiene mucho que dar. Y si es creyente, sí que tiene mucho que dar y aconsejar desde la perspectiva de la palabra de Dios. Pero a su vez, esta misma porción del Salmo nos advierte frente a eso. Envejecer en la fe y aconsejar con un intelecto madurado por los años
no es sinónimo de humildad o de dependencia a la palabra de Dios. De esta manera, la palabra en boca de la experiencia emociona por el dominio que se ovaciona. Pero si el mensaje no procede de un corazón dominado por dicha palabra, no dejará huella en la vida del que a primera vista o en su primer momento escucha y sencillamente se impresiona. La palabra de Dios, entonces, mi hermano, quien me escucha, conservo en el Señor, no fue dada para dominarla, sino para permitir que ella domine nuestro corazón. Si el conocimiento superficial de la palabra de Dios no trasciende a lo profundo de nuestro ser, la palabra de Dios será una herramienta para manipular, para confundir, para distorsionar. Si nuestro corazón entonces no está dominado por la palabra de Dios, tenemos que hacernos esta pregunta y hacerla delante de la presencia de nuestro Dios. Entonces, ¿a qué o quién está bajo el dominio? ¿Qué está o quién está dominando nuestro corazón? Si no es la palabra, dice Juan 8:34, ¿esclavo de quién o de quién somos? Nosotros tenemos conocimiento superficial de la palabra cuando nos domina la insubordinación o cuando la sujeción a los rangos de autoridad bajo los cuales somos colocados, según Efesios 5:21, no los queremos reconocer. Solo el temor de Dios nos hace reconocer la autoridad. Eso es conocimiento profundo. Y el temor de Dios se desarrolla únicamente en una continua meditación de la palabra de Dios. Tenemos conocimiento superficial de la palabra de Dios cuando nos domina el amor al dinero. Por eso, aunque nos olvidemos de los espejos que nos llevan a recordar el espanto que se produjo y produce saber que muchos líderes religiosos se han hundido en la ruina y destrucción, nosotros nos surgimos hoy en día de poder sacar nuestro corazón del amor al dinero. Y para evitar caer en esa trampa se requiere de satisfacción, profunda satisfacción, es decir, sensación de plenitud. Y eso se adquiere solamente con el conocimiento profundo. La satisfacción entonces se desarrolla en la meditación continua de la palabra. Tenemos conocimiento superficial de la palabra cuando nos domina la frustración. Nos hemos enfrentado y muy seguido. Es algo que vemos llegar a nuestras vidas. Y esto está indicando varias cosas, entre ellas que no hemos experimentado lo que significa el mandato estén siempre gozosos. Primera los Tesalonicenses 5:16. Por eso vivimos, amado hermano, y con vergüenza lo digo, porque también he pasado por ahí. Vivimos con amargura, vivimos turbados, vivimos ansiosos, vivimos desesperados y desesperantes. Desesperamos a los que nos rodean. El gozo es un don de Dios por medio de su Espíritu Santo y es una característica que todo creyente debe tener. Eso nos debe caracterizar como creyentes, el gozo. Pero este gozo se desarrolla cuando la palabra de Dios profundiza en nuestras vidas. Y de esa manera y con tal convicción, cualquiera sea nuestra situación de escasez, de abundancia, de pobreza, de riqueza, todo lo podemos soportar porque Cristo es el que nos fortalece. Tenemos conocimiento superficial de la palabra cuando nos dominan los intereses personales. Por eso queremos controlarlo todo y controlarle la vida a los demás, pero que no nos vayan a controlar a nosotros. Hemos puesto a nuestras congregaciones o a los ministerios que lideramos a caminar desde nuestra visión, desde nuestra mesiánica visión política. Y con dicha bandera hemos participado de las perversas divisiones en el cuerpo de Cristo. Pero solo el conocimiento profundo de la palabra de Dios hace posible el comprender la encomienda que como a pastores se nos da. Pastoreen siendo ejemplo del rebaño y no enseñoreándose de ellos. Primera de Pedro 5:3. Esta visión del llamado solo es posible en la meditación constante de la palabra.
Tenemos conocimiento superficial de la palabra, cuando nos domina la inmoralidad, la impureza, la lascivia. Las cifras del consumo de pornografía, el adulterio y la erotización de nuestra apariencia va en aumento. Solo por el conocimiento de la palabra comprendemos y aceptamos que la voluntad de Dios para nosotros es que comprendamos su voluntad como nuestra santificación. Y por eso repetimos con convicción: apártense de toda inmoralidad sexual, sepan cómo controlar su propio cuerpo santa y honrosamente. Pero esta comprensión solo es posible cuando meditamos constantemente su palabra. Tenemos esperanza a pesar de nuestros errores. Tenemos esperanza a pesar de nuestros propios fracasos. Tenemos esperanza de victoria en medio del pecado, porque este precioso recurso de la gracia, la meditación, hace que nosotros podamos trascender de ese conocimiento superficial de la palabra a un conocimiento profundo. Y con esto he querido recalcar que el conocimiento superficial no es malo en sí mismo. Podemos tener mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero esto no es un asunto de cantidad. Esto es un asunto de la calidad del conocimiento en nuestras vidas. Ese conocimiento profundo se hace necesario y urgente porque necesitamos desarrollar corazones que obedezcan la palabra de Dios. Y aquí usted y yo podemos entender por qué luchamos continuamente con la obediencia. Hay un paso que es necesario dar. La palabra de Dios, como lo dicen a continuación, o se sugiere de los versículos 100 en su parte B hasta el 101, es posible que al meditarla continuamente desarrolle en nuestros corazones una perspectiva de la obediencia del Señor, lo que tanto anhela Él de nosotros. El meditar continuamente la palabra de Dios desarrolla un corazón obediente. Y esto se hace urgente también para nosotros, porque a través del conocimiento que se profundiza en nuestras vidas, ese conocimiento de la palabra de Dios, consecuencia de la meditación, nos da la sabiduría necesaria para la obediencia. ¿Qué significa esto? Que para obedecer a Dios sí es necesario saber primero qué es lo que Él ha dicho y qué es lo que Él espera. Pero también hay que permitir que ese saber de la palabra de Dios transforme y adecue nuestro corazón a su anhelo, a su propósito. Básicamente las palabras del apóstol Pablo, esto sería cuando él se dirige a Timoteo, en 2 Timoteo 3, 16 y 17. El proceso de llegar de esa palabra que se profundiza por medio de la meditación de la palabra, llega entonces la palabra a hacer su trabajo de enseñar, de reprender, de corregir e instruir en la justicia. La meditación continua de la palabra de Dios nos pone el corazón en la perspectiva y en el punto de vista que Dios desea tener. Un corazón que se califica como el siervo de Dios, y ese siervo de Dios que esté enteramente preparado para toda buena obra. Pero además de que la palabra de Dios, luego de meditarla y que se vuelva una constante en nuestras vidas, la meditación, una práctica, un hábito que nos caracterice, no solamente nos lleva a desarrollar una condición de obediencia y a su vez una actitud, que es uno de los beneficios de la meditación. Meditar continuamente la palabra de Dios nos guarda de caminos de maldad. Versículos 102 a 104 de este mismo salmo. Y es aquí donde vemos también la importancia de la meditación y los beneficios para nosotros, porque solamente la meditación tiene la capacidad de proteger nuestros corazones de tomar caminos que parecen derechos, pero que su fin es camino de muerte. Proverbios 14, 12. La meditación hace enderezar nuestro rumbo cuando estamos abocados a desviarnos por la sutileza de la transigencia. No podemos olvidar la conocida historia de la reacción del sapo que se tira a una olla de agua hirviendo. Pero cuando el sapo se adapta a la misma olla, en ese cambio de temperatura del agua sin percibirlo,
sencillamente termina cocinado. La meditación nos guarda de caer en la trampa de que los tiempos cambian y con ellos se reducen los peligros o el diablismo que en el pasado tuvieron prácticas y conceptos que descalificamos. Tengo algunas preguntas que nos debemos hacer para reflexionar con esto último que acabo de decir. ¿Cómo ve la iglesia hoy la fiesta pagana del Halloween? ¿Cómo la veía hace unos años? ¿Y cómo la ve hoy? ¿Cómo ve la iglesia hoy la unión con yugo desigual? ¿Cómo ve la iglesia hoy el regreso de Cristo? Si es que sí lo estamos esperando. ¿Cómo ve la iglesia hoy el mandato de orar sin cesar? ¿Por qué la iglesia cristiana convive con la corrupción? ¿Por qué la iglesia cristiana está dividida frente a una postura radical sobre el aborto? ¿Por qué la iglesia hoy ve la importancia de reemplazar la apariencia cristiana, adornada por la sencillez de la piedad, la fidelidad, el amor y el respeto, por una apariencia que sobresalga en cuanto a sus modificaciones estéticas, las joyas y peinados ostentosos, sencillamente para ser llamativos hacia el mundo? Toda práctica, y es necesario recordarlo hoy, toda práctica o estilo de vida tiene un trasfondo, tiene una razón de ser. Todo estilo de vida que se asume entra en la casa con todo su equipaje. La meditación de la palabra de Dios nos conecta precisamente con el corazón de Dios. Así nos evita caer en las sutilezas de los conceptos, nos evita caer en la sutileza de la transigencia, nos evita caer en la sutileza de las concesiones. De esta manera, cuando meditamos en la palabra de Dios de manera continua, conocemos y valoramos lo que Dios valora. Conocemos y aprobamos lo que Dios aprueba. Conocemos y aborrecemos lo que Dios aborrece. Pero no pareciera que esa fuera la característica hoy. Conocer entonces, amado hermano, consiervo, líder de ministerio, conocer la palabra de Dios. Es posible que suceda y hacerlo de manera profunda. Es un cuento muy diferente. Conocer la palabra de Dios nos dice, misericordia quiero y no sacrificios. Todos sabemos que la palabra de Dios dice eso. Todos podemos reconocer la dirección exacta donde se encuentran estas palabras. Estas palabras están al alcance de todos, el que se quiera acercar e investigar en la palabra de Dios. Pero conocer lo que significa la frase anterior solo le acontece a los que permiten que la palabra de Dios domine su corazón. Ahí es donde está la meditación. La meditación sí hace la diferencia. Si ustedes supieran lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio. El que la palabra de Dios medita, transita de un conocimiento superficial a un conocimiento profundo. El que en la palabra de Dios medita, el conocimiento profundo a la obediencia lo capacita. El que en la palabra de Dios medita, evita los caminos que Dios descalifica. ¿Cuáles son los caminos que estoy caminando hoy? ¿Qué es lo que estoy deseando? ¿En dónde están puestos mis planes, mis proyectos? ¿Está en lo que Dios desea o está en lo que Dios evita y descalifica? Según la palabra del Salmo 119, versículo 97-104, para gozar de los beneficios de la meditación de la palabra de Dios, indiscutiblemente se debe iniciar por una decisión. ¿Cuál es esa decisión? La determinación a priorizar en nuestras agendas diarias la comunión con la palabra de Dios, pero también la determinación a reducir el activismo ministerial para dar lugar a lo que verdaderamente tiene impacto ministerial, la meditación de la palabra de Dios. Pensemos por un momento
¿Qué sería de nuestras vidas hoy, en el presente, si nosotros tuviéramos el hábito de meditar continuamente en la palabra de Dios? ¿Cuál sería el ambiente en nuestra familia? ¿Cuál sería la condición de nuestra familia si meditáramos continuamente en la palabra de Dios? Si pasáramos del saber de memoria capítulos, versículos, contenidos, recitar perfectamente y sin equivocarnos la palabra de Dios, ese conocimiento que está allí superficial y que trascendiera hacia un conocimiento profundo por causa de la meditación de la palabra. Si luego de recitar o leer la palabra de Dios pudiéramos destacar una frase, una palabra, dos palabras y con eso tener la capacidad de permitir que el Espíritu Santo hablara en nuestras vidas, nos exhortara, nos corrigiera, nos capacitara, nos diera sabiduría, ¿cuál sería la condición de nuestras familias? ¿Cuál sería la condición de nuestro liderazgo? Si a nosotros nos caracterizara el hábito de la meditación de la palabra de Dios, ¿cuál sería la condición de nuestra iglesia hoy? Si como líderes le modeláramos a nuestras iglesias la importancia de la meditación de la palabra de Dios. La meditación no es algo que se puede transmitir, como cuando usted le dice a las personas, esto es A, B, C y D en la Biblia. 1, 2 y 3 para que entienda lo que este contenido dice. Y una cosa es llegar hasta allí y otra cosa es llegar a profundizar. Pero nosotros que estamos llamados a pastorear y a dirigir la grey de nuestro Dios, debemos modelarle lo que es la meditación. Para llegar hasta allí, nosotros tenemos que vivirlo. Y esto toma su tiempo. Pero los beneficios que trae para nuestra vida, para nuestras familias, para nuestras iglesias, nuestras congregaciones, es de un impacto duradero, deja huella. Y pensemos, ¿qué sería de nuestra nación? ¿Qué sería de los conflictos? ¿Qué sería de las divisiones hoy por causas políticas y todo lo demás e ideales en nuestra nación si conocieran una iglesia cristiana que tiene por hábito meditar en la palabra de Dios? Antes de pasar a los grupos, yo quiero dejarles con esta reflexión, con estas dos preguntas. Una muy personal, no tiene que debatirla, ¿cierto? Sino usted con el Señor. ¿Cuál conocimiento define mi relación con la palabra? ¿El superficial o el profundo? Y la siguiente pregunta, sí, para que la consideremos a nivel de los grupos. ¿Qué cambios o ajustes debo hacer en mi actitud y agenda para que la palabra de Dios, para que la meditación de la palabra de Dios sea una práctica constante en mi vida? Aquí sí es necesario identificar y con la ayuda de mis hermanos reconocer, pero también llegar a compromisos. ¿Qué cambios o ajustes debo hacer en mi actitud y mi agenda para que la meditación de la palabra de Dios sea una práctica constante en mi vida? El Señor les bendiga.